Hola, ¿qué tal? Soy Federico Navarro y hoy vamos a explorar algunos criterios y técnicas para dar instrucciones de escritura. Pero antes de meternos de lleno en esto, tenemos que abordar lo que llamo el problema, porque en realidad, en términos de instrucciones de escritura, estamos ante un problema. Miren, lo que ven ahí en pantalla son instrucciones típicas que podemos encontrar en contextos educativos, de educación media y superior, como escriba un ensayo, lea, elabore un informe o compare dos teorías. Para ser justos con los profes y las profes, algunos nos damos cuenta que eso es insuficiente y agregamos algunos datos para orientar a los estudiantes. Por ejemplo, escribe un ensayo en Times New Roman 12. Lea con atención, elabore un informe claro o compare distintos aspectos de las teorías. Pero evidentemente sigue sin ser suficiente. Les quiero compartir algunos resultados de investigación para entender mejor cuál es el problema y luego pasar a algunas posibles soluciones. Lo que ven ahí son los resultados de una investigación que publicamos en 2013, en donde encuestamos y entrevistamos a profesores de todas las áreas de una universidad argentina. A un profe le preguntamos, un profe de historia, si daban instrucciones de escritura. Y nos respondió, pautas formales sí, se les da explícitamente. 5 carillas, Times New Roman 12, los márgenes, interlineados y la manera de citar. En general lo hacen mal, pero se les pone explícitamente. Y nada más. Entonces lo que podemos ver en este testimonio como ejemplo es cómo muchas de las instrucciones apelan a aspectos formales, superficiales, y además esas instrucciones tienen efectos negativos o nulos. Lo que ven ahora es el testimonio que levantamos de graduados de una universidad chilena. Este es un trabajo que se está por publicar, está en prensa. También como ejemplo, como muestra, una graduada de filosofía dice: hay uno que otro curso sobre investigación, pero nada que enseñe a plasmar ideas o te presente la estructura básica de un texto de estas características. El alumno finalmente termina aprendiendo por ensayo de error, lo que cuesta muchas veces no solo la nota de una asignatura, sino que también afecta a la confianza del alumno sobre sus propias capacidades académicas. En ese sentido, por lo menos yo, avancé sola, sin ayuda. Lo que vemos en estos testimonios, y este no es un testimonio aislado, es cómo los estudiantes tienen una experiencia de aprendizaje autónomo por ensayo de error, que en general es bastante traumático y bastante doloroso. La última evidencia que quería compartir con ustedes es un trabajo cuantitativo que se publicó hace unos meses, en donde encuestamos masivamente a estudiantes de una universidad chilena. Nos respondieron más de 8.000 y los clasificamos en tres grupos: estudiantes de ingreso, que están por cursar su primer año, estudiantes de transición en tercer año y estudiantes recién egresados. Les preguntamos qué es comparar, una pregunta que parece obvia, de perogrullo, que todo el mundo sabe, y les dimos tres opciones: comparar para diferenciar, comparar para ver similitudes o las dos cosas. Y lo que encontramos es que los estudiantes que están en una etapa de ingreso, que están por primera vez en la universidad, los que recibimos en primer año, en ese caso, uno de cada tres cree que comparar es solamente identificar coincidencias. Y este dato también nos preocupa porque esto muestra que quizás algunos de esos estudiantes que no resolvieron bien la tarea o la instrucción de comparar, en realidad simplemente tenían expectativas que eran distintas a las nuestras y por eso lo respondieron mal. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, el problema al que nos enfrentamos al dar instrucciones es lo que una autora, Teresa Lilly, llama la práctica institucional del misterio. Hay muchas tareas con una misma etiqueta o denominación, ensayo, informe. Hay diferentes expectativas sobre una misma tarea. En el curso pensamos distinto respecto de lo que creemos que se espera de nosotros. Las instrucciones muchas veces, si existen, abordan aspectos sin importancia, superficiales y no tienen mayores consecuencias. Y nosotros como profes muchas veces no sabemos bien cómo explicar lo que nos llevó muchos años a aprender en términos de escritura o cuáles son nuestras expectativas. Entonces, ¿cómo hacemos para dar instrucciones de escritura y hacernos cargo de esta práctica institucional del misterio? En primer lugar, la primera recomendación es relacionar tareas
con objetivos y competencias. La escritura es una competencia de alta demanda cognitiva que favorece el aprendizaje y por otro lado, la escritura puede servir como evidencia de aprendizaje. Entonces, en ese sentido, lo que recomendamos es que se relacionen las tareas que pidamos con los objetivos que aparecen en el programa de nuestro curso. Miren, este es un ejemplo real de la carrera de enfermería. Uno de los cursos tributa a la siguiente competencia: comunica el resultado de su investigación a través de un medio oral o escrito, proponiendo cuando sea pertinente proyecciones o mejoras a la salud de la comunidad local y o regional. Entonces, una tarea posible para hacernos cargo de esa competencia es pedir a los estudiantes que transformen el contenido de un artículo científico de la bibliografía en un afiche con recomendaciones de salud para los usuarios de un centro de salud familiar. En este caso, en esta tarea, hay una transformación del conocimiento que solo puede producirse si hay una verdadera comprensión de la fuente. También hay manejo y selección de contenidos de fuentes autorizadas. Y por último, hay un ajuste de la escritura a un destinatario, a una situación y a un propósito específicos, con lo que pasamos a nuestro siguiente punto. La siguiente recomendación es crear situaciones comunicativas. Una tarea significativa y motivante tiene que enmarcarse en una situación comunicativa. Y en ese sentido tenemos que evitar situaciones, propósitos y destinatarios implícitos o demasiado escolares, como dirigirnos al profesor o al curso. El típico ejemplo es resuma el texto. En resuma el texto no hay una audiencia, no hay un género discursivo. Entonces tenemos que proponer una situación comunicativa que sea explícita, que sea específica y también que sea entretenida, ¿no? Para favorecer la sorpresa, la motivación, el compromiso. Cuando hablamos de situación comunicativa, hablamos de 3 dimensiones. En primer lugar, un género o clase textual concreto, un tríptico, un afiche, una reseña, una columna de opinión. En segundo lugar, asociar ese género a un propósito específico, divulgar información especializada a pacientes o tutores, como vimos recién en ese ejemplo, levantar evidencias científicas a partir del estudio de un sujeto o grupo, eso sería un estudio de caso, y además tiene que haber una audiencia de ese género, por ejemplo, una comunidad no experta, o por ejemplo, adultos mayores que quieren aprender a usar un artefacto, y ahí se dan esos ajustes de la escritura de los estudiantes. En tercer lugar, ser específicos y relevantes. Especificar las instrucciones, especificar las expectativas, dar informaciones útiles para llegar al producto final, evitar, como vimos al principio, solo aspectos formales o generales que no aportan demasiado, como sea claro, cómo hago para ser claro, qué tipo de claridad esperan de mí. Y no es mala idea consensuar esas expectativas y esas especificidades dentro del curso, antes de la entrega del trabajo, de forma tal que todos nos hagamos cargo en una suerte de contrato pedagógico explícito y además favorecemos la agencia y la responsabilidad de los estudiantes. Les voy a dar un ejemplo concreto. Esto es de la carrera de tecnología médica. En un curso la profesora daba la siguiente instrucción específica: elaborar un documento escrito que tiene como fin exponer información objetiva, de manera clara y ordenada, que debe reflejar el trabajo realizado por el grupo. Bueno, la profesora se daba cuenta que en realidad esa instrucción no llevaba mucho, porque pedir un texto objetivo, claro, ordenado y que refleje el trabajo, en realidad aplica casi cualquier cosa que escribamos en la universidad. Entonces hicimos una colaboración y transformamos esa instrucción que era demasiado general y relevante en algo mucho más específico y relevante. Les leo un poquito nomás. Elaborar un documento escrito con defensa oral que tiene como finalidad analizar un problema de servicio de salud y calidad asistencial y aplicar matrices e instrumentos para proponer y evaluar una posible mejora. Entonces, y sigue, ¿no? En ese sentido, logramos elaborar algo mucho más específico de lo que luego podía informar las decisiones y las acciones de trabajo de los estudiantes. En cuarto lugar, cuarta recomendación, y con esto terminamos, dar oportunidades de escritura. No es suficiente una buena tarea, no es suficiente una instrucción detallada. Hay que modelar cómo llegar al producto que esperamos. Hay que dar oportunidades para llegar al producto que esperamos.
Por ejemplo, podemos mostrar y usar en clase ejemplos de textos adecuados y también inadecuados, que son más entretenidos y más, y que forman más todavía. Textos, por ejemplo, de años anteriores que no llegan a ser satisfactorios para discutir en clase y trabajar en clase en grupos cómo hacer para mejorarlos. Pedir avances parciales con retroalimentación y no necesariamente un texto completo que lleva mucho tiempo de corregir. Pueden ser resúmenes, pueden ser presentaciones orales de 60 segundos de los grupos o de los individuos, y dar pautas de cotejo, mejor que rúbricas, para que los estudiantes puedan auto y coevaluarse antes de la entrega final. La pauta de cotejo básicamente es una lista de preguntas que tienen como respuesta sí, no, realizado o no realizado, y lo que hacemos es que un trabajo que no responde a todas las preguntas que sí, no puede ser entregado. Y esto es una manera de dar una oportunidad de autoevaluación previa a la entrega. Les quiero mostrar una pauta de cotejo real que usamos en un curso de primer año de la pedagogía en biología de una universidad chilena, y que en un trabajo que está en evaluación nosotros medimos cómo el uso de esa pauta de cotejo mejoró la escritura de los estudiantes, y sobre todo, además de mejorarla, hizo que no hubiera escritos con calificaciones bajas. Todas las calificaciones fueron de media para arriba. Entonces, esto nos aseguró un piso, que es algo muy importante también en ese seguimiento y acompañamiento de la escritura. Ahí en esa pauta de cotejo aparecen preguntas como: ¿se presentan limitaciones y proyecciones del trabajo? ¿Se presentan y contraponen posiciones y explicaciones diferentes? Si la respuesta es no, el trabajo tiene que ser revisado. Entonces, con este punteo rápido y sintético, la idea es que les haya dado ideas para que ustedes inventen con confianza instrucciones de escritura que rompan con esa práctica del misterio de la escritura académica, que es generalizada en la universidad, que favorezcan el aprendizaje de competencias disciplinares clave, y que con todo esto promuevan la equidad y la participación de todas y todos, más allá de las trayectorias escolares de cada uno, más allá del capital académico de cada uno, más allá de las expectativas de cada uno. Muchas gracias, nos vemos.